Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video hablaremos sobre la introducción a la microbiología en 5 minutos. La microbiología se ha definido a menudo como el estudio de organismos y agentes que son demasiado pequeños para poder observarlos con el ojo humano a simple vista, refiriéndonos al estudio de microorganismos. La microbiología estudia los organismos que tienen un tamaño igual o inferior a 1 milímetro de diámetro, que solo pueden ser observados a través del uso de un microscopio. La microbiología es la ciencia que estudia principalmente a las bacterias, hongos, algas, protistas, parásitos, virus, viroides, priones y entre otros tipos de organismos. Debido a la dificultad para delimitar el campo de la microbiología, se ha sugerido que se define esta ciencia no solo respecto del tamaño de los microorganismos, sino también teniendo en cuenta las técnicas empleadas para el estudio de estos. Algunas de estas técnicas son la observación in vivo. Este procedimiento es la forma más sencilla de observación de organismos vivos. Nos proporciona información sobre la morfología, tamaño, color y movilidad de ciertos microorganismos, como por ejemplo, tomar una muestra de agua de un estanque y ver los organismos presentes. Luego tenemos la aplicación de tinciones. Esta técnica permite la observación e identificación de los microorganismos a estudiar. Con su aplicación podemos observar la morfología, tamaño y forma de los microorganismos. Algunas de las tinciones más conocidas tenemos la tinción Gram, tinción Ziol-Nielsen, tinción de esporas, tinción de cápsula, tinción negativa y la tinción simple. Otro método muy importante en la microbiología es el aislamiento e identificación de microorganismos. Este método nos permite identificar un microorganismo específico a través de su aislamiento mediante una serie de procesos que son fundamentales para una correcta identificación del microorganismo. Entre estas tenemos el frotis. Este proceso se basa en adherir la muestra a analizar y fijarla mediante calor para poder tenerla lista para su tinción. La tinción, como ya había explicado, es aquella que le da una coloración específica al microorganismo según el tipo de tinción, para identificarlo con un microscopio. La preparación del medio de cultivo es el proceso por el cual se elabora un medio que contiene nutrientes, factores de crecimiento y diferentes componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo y crecimiento de microorganismos. La siembra microbiana se basa en introducir una porción de muestra en un medio adecuado con el fin de iniciar un cultivo microbiano. Aislamiento de colonias. Este proceso trata de la separación de un determinado microorganismo del resto que lo acompaña. Conteo microbiano. Aquí se determina el número de microorganismos en una muestra con relación a las colonias que forman las unidades formadoras de colonias. Gracias a estos y más procesos, se han podido registrar e identificar muchos microorganismos. Estos métodos mencionados nos permiten conocer la morfología, la familia a la que pertenecen, la tinción que nos permite identificarlos, el medio de cultivo donde pueden crecer, sus características bioquímicas y la resistencia a los factores físicos o químicos. La microbiología se ha aplicado en diversas áreas, como por ejemplo en procesos de elaboración de pan, queso, cerveza, antibióticos, vacunas, enzimas y otros productos importantes. De igual forma, la microbiología se ha visto involucrada en el estudio de diferentes enfermedades causadas por microorganismos. Muchos de estos causan enfermedades graves como la tuberculosis y la lepra, por lo que la microbiología se encarga de realizar los análisis respectivos para combatir este tipo de enfermedades. También, la microbiología se encarga de estudiar los microorganismos que son componentes indispensables de nuestro ecosistema. Gracias a ellos se desarrollan los ciclos de carbono, oxígeno, nitrógeno y azufre, que tienen lugar en los sistemas terrestres y acuáticos. De igual forma, desarrollan los ciclos biogeoquímicos. Son también fuente de nutrientes en la base de todas las cadenas alimentarias y redes ecológicas.
Por último, la microbiología se ha aplicado en diferentes procesos de bioremediación que incluyen mares y ríos contaminados, donde se aplican microorganismos capaces de bioremediar estas zonas, como por ejemplo, existen muchos microorganismos capaces de degradar plástico que se encuentra en el mar. El estudio de la microbiología es muy amplio y tiene muchas más cosas interesantes por verse. Próximamente estaré subiendo más contenido fundamental sobre la microbiología. Bueno, antes de empezar con la clase netamente, vamos a ver un video igual de cortito y ahí sí nos introducimos a todo lo que tiene que ver con la clase. Pero preste mucha atención que necesito que usted más o menos esté empapada, que todos estén empapados de más o menos a lo que se refiere la asignatura, ¿sí? Porque como usted vio, vamos a estudiar microorganismos, ¿sí? Vemos este video chiquitito, que ya saben que siempre inicio, bueno, muchas de las veces va al inicio o al final para refortalecer o incluso para poder empezar la clase con algo de conocimiento, ¿sí? Y de ahí sí ya nos vamos a empapar netamente en la clase. ¿Alguna vez te han hecho alguna de estas preguntas cuando dices que eres bacteriólogo o microbiólogo? ¿Y eso para qué sirve? Mijito, ¿y eso sí da plata? ¿Micro qué? ¿Y qué hace un microbiólogo? Si es así, comparte este video y responde a tus amigos estas preguntas. Una primer definición de microbiología está dada por el Diccionario de la Real Academia Española, que explica que esta palabra es derivada del griego micros, que significa pequeño, bios, que significa vida, y logía, que significa tratado, estudio o ciencia. También indica que es el estudio de los organismos microscópicos, o sea, aquellos que no pueden ser observados a simple vista. Y que esta disciplina también incluye ciertos tipos de subdisciplinas como la bioquímica, la fisiología, la biología celular, etcétera, que van a permitir explicar cuál es la respuesta que tiene el huésped a cada uno de estos agentes. Por lo tanto, estos microorganismos se van a dividir en 5 partes. La primera son las bacterias, y un ejemplo de ellas es Escherichia coli. Esta bacteria, que hace parte de la microbiota normal del sistema gastrointestinal, eventualmente puede convertirse en un patógeno oportunista y causar no solamente enfermedades o patologías en este sistema, sino también en el urinario, en el sanguíneo y en el nervioso. También es importante porque esta bacteria es tenida en cuenta como un modelo biológico. En segundo lugar tenemos a los parásitos, y un ejemplo de ellos es Trypanosoma cruzi. Este parásito causa una enfermedad tropical llamada la tripanosomiasis americana o el mal de Chagas. En tercer lugar tenemos a los hongos, y uno de ellos es Penicillium. Penicillium, que es un moho ambiental, es muy importante porque hace parte de la producción de algunos tipos de quesos, pero también una de sus especies, la cual es Penicillium chrysogenum,
es productora de un antibiótico llamado la penicilina. En cuarto lugar tenemos a los virus, que causan un sinnúmero de patologías, y específicamente el virus de papiloma humano, que puede causar cáncer de vagina, cervix, ano y pene en los humanos. Y en el último lugar tenemos a las algas. Son organismos que habitan en aguas dulces, pero también aportan beneficios para el medio ambiente. Y un ejemplo claro que tenemos aquí es el Bulbos aureus. Al igual que los microorganismos, la microbiología también tiene ramas o subdisciplinas. Una de ellas, la bacteriología, que estudia a las bacterias, sus clases, su forma de reproducción y algunos métodos que les sirvan para contrarrestarlas, eliminarlas. También tenemos la biología molecular. Esta área estudia los procesos vitales de los seres vivos en función a la estructura molecular que estos posean. También tenemos a la bioquímica, que estudia la estructura, la organización y las funciones de la materia viva en términos moleculares. Otra área es la biotecnología. Es el estudio y la obtención de algunos metabolitos de los microorganismos para poderlos utilizar con un fin específico o un bien para el ser humano. También tenemos la ecología microbiana, que es el estudio de estos microorganismos en su ambiente natural para ver la relación que estos tienen con el medio ambiente. Otra de ellas es la ficología, que es el estudio de las algas y hablando específicamente de las algas, en este caso microscópicas. Otra de las subdisciplinas es la fisiología microbiana, que se basa en el estudio del funcionamiento de las células, que permiten también estudiar el crecimiento del metabolismo y su regulación. También tenemos a la genética. La genética se basa en el estudio o la transmisión de esos caracteres, ya sean bioquímicos, físicos o de comportamiento, que ocurre en los organismos y que va de generación en generación. La hematología, que se basa en el estudio de la sangre, específicamente de sus elementos inmunológicos y también de las alteraciones o de las enfermedades que en ella se producen. La inmunología, que estudia el sistema inmunitario tanto en la parte física, química y fisiológica. La micología, que es el estudio de los hongos en todas sus características, formas y procedencias. También la microbiología ambiental, que es el estudio de la función y la diversidad de los microbios en sus entornos naturales. Otra subdisciplina es la microbiología de los alimentos, que estudia los microorganismos que pueden llegar a afectar o a contaminar los alimentos y que va a tratar también de promover la inocuidad de los mismos. Listo. Ahora sí, buenos días otra vez con todo. De ahí me parece que nos podemos ver un poco mejor. Sí, bueno, ahí estamos. Listo, buenos días con todos. Como les comentaba, me parece que todos nos conocemos ya aquí. ¿A todos les he dado clase alguna vez? Sí, definitivamente sí, a todos. Solo me hacía falta Kenny, como les decía, mucho gusto. Este nivel les voy a impartir la clase de microbiología. Primero, preséntese Kenny, por favor. Bueno, yo soy semestre, ingresé, bueno, tercer semestre, revalidando algunas materias, homologándolas. Soy ingeniera química. Actualmente hace un año más o menos, inicié un emprendimiento
en alimentos. Entonces, justamente eso fue lo que me impulsó a seguir esta carrera de tecnología de alimentos para poder complementar con todos mis conocimientos ya previamente adquiridos en otra carrera. Bueno, espero aprender todo lo que más se pueda y así de igual manera poder aplicarlo ya en mi emprendimiento. Listo, muchas gracias, Kenny. Con los demás ya son viejitos, ¿no? Ya les conozco algunos desde primer semestre incluso. Entonces, sí, no creo que sea necesario. Ahora, lo que no sé es si me hacen falta alumnos. Erika, sus demás compañeros, por ejemplo, Manuel, ¿él está en este semestre también? Es decir, en este módulo. Él no está en este módulo. A ver, Manuel, Leonardo. Ok, pero no está. Vale. Ya les veo la asistencia de una vez. Listo. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Kenny, más o menos para irle explicando cómo es que se desarrollan los procesos de enseñanza, todos actúan siempre en la clase, ¿sí? Por eso tampoco es, no es algo que a fuerza tengan que hacer el de tener encendidas las cámaras. Sí, lo pueden hacer mucho mejor, ¿sí? Ya saben que es muchísimo mejor si pueden encender sus cámaras. Es más, por favor, enciendan sus cámaras. Sin embargo, saben que siempre tienen que estar pendientes de la clase porque yo les pregunto a todos. Y toda la clase me paso preguntando. Saben que si usted no me contesta cuando yo le pregunto algo, aunque sea mal, significa que ese día le voy a mandar un deber bien grande, ¿no? Y no quieren tener deberes bien grandes. Bueno, nos manejamos con la misma modalidad que nos hemos manejado todos los semestres. Tenemos una parte clase teórica y tenemos al final una parte más práctica. Vamos a tratar de hacer prácticas con ustedes, aunque estemos en virtual. Se puede, no es muy complicado, no es lo más óptimo, obviamente. Por ejemplo, no vamos a poder utilizar un microscopio, ¿sí? Pero vamos a poder hacer cultivos, vamos a poder hacer siembras, vamos a poder hacer conteos. Insisto, no vamos a poder ver los microorganismos como tal en la estructura en la que se encuentran, pero por otra parte vamos a tratar de llevar la práctica dentro de las posibilidades de lo que podemos todos, ¿sí? ¿Qué más? Sí, les voy a pedir. Todos los semestres, siempre les pregunto si ustedes desean dejar sus 30 minutos de receso de 10 en 10 o si ustedes los quieren tomar al final de la clase. Esta vez no me va a ser posible preguntarles porque esta vez yo les voy a solicitar que los dejemos al final de la clase porque luego de esta clase yo tengo otra clase y ya es presencial. Entonces me resulta imposible el dejar los 10, 10, 10, 10, 10, ¿sí? De todas formas, lo que sí va a pasar es que al final, como yo tengo una clase siguiente presencial, nos vamos a manejar de igual manera, ¿sí? Al final, la última hora de clase, ustedes van a hacer el taller, lo tienen que subir en ese día mismo. Bueno, saben que las personas que trabajan tienen la oportunidad de subirlo durante toda la semana, pero si no, lo suben en ese día mismo, excelente. Me tienen que ir mostrando sus avances porque no es hora libre, ¿no? Es una hora que yo les regalo para que ustedes puedan terminar sus actividades en el mismo día y que no tengan que hacer ningún deber luego. Sí, esa es la ventaja, que en mi clase los deberes se hacen en clase, ¿sí? Por eso regularmente, bueno, en la mayoría de ocasiones nunca tengo problemas con pasar notas luego en el tema de tareas, porque todas las tareas se hacen aquí o incluso las tareas son presentadas en el mismo momento, así que no habría ningún problema en esa parte. Nos vamos a seguir manejando, si ustedes gustan horarios, por ejemplo, iniciamos 7:30, bueno, hoy iniciamos un poco más tarde porque sí, efectivamente hacen falta alumnos, ya lo voy a revisar otra vez en la lista, pero bueno, iniciamos como máximo vamos a tratar de iniciar 7:35, ¿sí? Es decir, les voy a dar por ahí 5 minutos hasta que ustedes se despierten, se desperecen y ya quieran volver a empezar
un día, ¿sí? Entonces 7:35 empezamos clase, la clase seguiría hasta más o menos las 9, de 9 a 10 ustedes tienen su taller y a las 10 terminarían su clase porque es reglamentario, ¿no? Yo les tengo que dar 10 minutos por hora, en este caso serían 30 minutos que los dejaríamos para el final, es decir, la clase netamente se terminará a las 10 de la mañana. Sí, usted se puede desconectar de Zoom a las 10 de la mañana. A las 9 terminamos la clase teórica, de 9 a 10 el taller y a las 10 terminamos la clase total. ¿Sí? Eso, como nos hemos manejado todos los semestres. ¿Alguna pregunta? No. Listo, vamos a comenzar entonces con la materia que hoy vamos a ver, solo introducción. Aquí está. Nos vamos a manejar con un texto que ustedes lo tienen en su sílabo, que en realidad el texto no tiene mucha teoría, sino más bien imágenes. Entonces ustedes sí o sí necesitan ir tomando apuntes, porque la teoría se las voy a dar yo. Ya les proyecto. Recuerde, siempre tiene que estar pendiente a la clase porque siempre me tiene que contestar, ¿no? Listo, me dice, ¿qué es la microbiología, Eric? No, Javier, ayúdame leyendo, por favor. Profe, no sé si me escucha muy bien. Javier, sí le escucho. Listo. Voy a cerrar la ventana, ¿sí? Para que la grabación se quede totalmente en la pantalla. Aquí y acá. Listo. Ahora sí. Javier, ¿no? Bueno, por ahí vamos uno, ¿sí? Si tienen problemas de internet, igual me tiene que avisar antes, no en el momento. Carlos, ayúdame con la lectura, por favor. ¿Qué es la microbiología? Ciencia que estudia los seres vivos microscópicos, microorganismos. La microbiología como ciencia especializada no aparece hasta el siglo XIX. Ok, muchas gracias, Carlos. Y aquí vamos a ver un poquito de la historia de la microbiología. Me dice, ¿qué es la microbiología? Cristian, cuénteme, de los videos que vimos, para usted, ¿qué es la microbiología? Lisa, buenos días. ¿Me puede repetir la pregunta? No, se me recortó la... De los videos que vimos, para usted, ¿qué es la microbiología? Yo entendí como microbiología respecto a lo que trata todo lo que son microorganismos, parásitos, virus. Eso. Ok, gracias, Cristian. Recuerde que no hay pregunta, perdón, recuerde que en mi clase no hay respuesta mala, ¿no? Tal vez respuesta incompleta, tal vez respuesta que debería ser guiada en otra estructura, pero mala no. Entonces, mientras que ustedes participen, no hay ningún problema. Ahora, vamos a definir qué es la microbiología. La microbiología viene de la etimología que divide a dos partes de la palabra como tal. La palabra micro y la palabra logía, ¿sí? El video queda por ahí en el aire. O bueno, es que técnicamente no se dividiría en microbio, ¿sí? O en logía. Bueno, en logía sí, obviamente. Pero lo que me quiere decir etimológicamente esta palabra es que vamos a estudiar microorganismos, no microbios, ¿sí? En esta clase vamos a dejar de decir microbios, vamos a tratar de no decir bichitos, vamos a tratar, bueno, parásitos sí, porque bueno,
en otro ámbito de la microbiología se analiza el tema de los microorganismos como un parásito. Pero bueno, en la clase no quiero escuchar el bicho, el animalito o el microbio, ¿sí? Son microorganismos. Por ejemplo, cuando ustedes hablan del COVID, no, es que ya me dio el bicho, no, es que el animalito ya está ahí. No, ¿sí? Microbio, si no sé la especie obviamente a la que corresponde. Si no sé si es un hongo, un virus, un protozoo, no sé si es una alga, no sé si es una bacteria, voy a decir microorganismo y no voy a decir bichito o animalito, ¿sí? Vamos a eliminar esas palabras acá, porque son incorrectas básicamente. Entonces, la microbiología, les decía, es el estudio de microorganismos. Ahora, ¿por qué se denominan microorganismos? Tal cual como veíamos en el video número 1, los microorganismos se denominan como tal por el tamaño de su cuerpo, por el tamaño de su estructura. No hay ni un solo microorganismo el cual tenga una unidad mucho más alta que las micras, ¿sí? Nosotros que sabemos que en tamaños tenemos centímetros, kilómetros, metros, millas, en fin, ¿sí? Pero en este caso, la única unidad en la que yo puedo medir, delimitar o conocer la estructura en cuanto a un tamaño o una unidad de los microorganismos son las micras, ¿sí? No se olvide de eso, por favor, las micras. Ahora, en cuanto a la historia de la microbiología, me dice que la microbiología como ciencia especializada no aparece sino hasta el siglo XIX. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes piensan que la microbiología apenas aparece en el siglo XIX? O sea, 19 siglos más adelante, se supone que esto hace referencia a después de Cristo, ¿no? Por el microscopio. Primero, exacto, muy buena respuesta. Uno, el tema del microscopio. ¿Cómo yo podía analizar un organismo o un microorganismo en este caso, si era tan pequeñito, si no se podía ver? Es decir, era básicamente imposible el estudio de la estructura, ¿sí? Más no el estudio del microorganismo como tal. Porque los microorganismos siempre existieron, siempre se supo que existían virus, por ejemplo, que creaban pandemias, tal cual la que estamos viendo ahora, pero antes obviamente. Existían muchísimas más muertes porque en ese entonces tampoco había el avance científico del tema de cómo contrarrestar a un virus o una bacteria y bueno, en fin, ¿sí? Primer punto, no teníamos el material necesario o no se conocía el material necesario para el ver como tal a microorganismo, así que yo no podría estudiar el microorganismo en una relación de forma o de estructura. ¿Cuál piensan que es otra de las razones por las cuales antes del siglo XIX no se podía generar un estudio como tal, un estudio técnico de esta materia? ¿Alguien? Jennifer, ¿alguna idea? No, ingeniera. Ok. No estoy muy asociada con el tema. No se preocupe, aquí lo aprendemos. Uno de los puntos importantes, como nos lo mencionaba Carlos, me parece que fue, no estoy muy segura, sí, es el tema del microscopio, pero otro de los puntos importantes es lo que les mencionaba también yo, que a los microorganismos se los conocía como algo malo, como algo que causaba enfermedades, como algo que destruía estructuras, pero luego del siglo XIX, incluso un poquito antes, desde el siglo XVIII más o menos, los microorganismos ya no son considerados como una estructura mala o como un ser vivo, porque sí se consideran ser vivos, como un ser vivo indeseable o que tenga funciones que no nos ayudan a los seres humanos, no, para nada. Y allí es donde vamos a conocer en esta materia, desde el punto de vista de la carrera que ustedes están siguiendo, que es Tecnología en Procesamiento de Alimentos, en esta materia vamos a aprender que los microorganismos pueden ser nuestros mejores amigos.
¿Dónde se ve a los microorganismos desde un punto de vista negativo? En las asignaturas o en las carreras donde trabajamos en la parte médica, ¿sí? Enfermería, laboratorio, medicina, obviamente, farmacología, en fin. Bueno, no, miento, farmacología no. Farmacología ve a los microorganismos como algo muy bueno. Pero, por ejemplo, antes estábamos observando las aplicaciones que pueden tener estos microorganismos y allí encontrábamos muchísimas, ¿verdad? Muchas aplicaciones, bueno, en realidad todas las aplicaciones más buenas que malas. En esta carrera y en esta materia vamos a dejar de ver a los microorganismos como algo malo y los vamos a empezar a ver como algo muy bueno, ¿sí? Que tienen muchas funciones positivas para el desarrollo del ser humano. Sí, nos mantenemos aquí. Por ejemplo, veamos quién, bueno, al azar. Por ejemplo, dígame una de las funciones, y aquí viene el primer punto de su actividad del día de hoy. Dígame una de las aplicaciones de los microorganismos para el desarrollo de los seres humanos. ¿Quién me menciona? Imagínese desde que se levanta hasta que usted se va a dormir y piense, diga, a ver, tal vez este servicio, tal vez este producto se desarrolla a través de microorganismos, o bueno, en fin, los microorganismos son una parte importante. Imagínese, solo piense todo lo que hacen todo el día. Tal vez los microorganismos que tenemos en, bueno, lo que es la microbiota que se conoce, que son beneficiosos para el intestino, para la digestión y todo eso. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Los microorganismos, por ejemplo, en el cuerpo son necesarios. Ahora, ¿cuándo un microorganismo afecta al cuerpo? Cuando el microorganismo que está afectando al cuerpo es ajeno a este. Por eso es que se habla del COVID-19. El COVID-19 no es un virus el cual sea natural de nuestro cuerpo, sino más bien es un virus adquirido. Es como cuando usted vive en la comodidad de su hogar, tiene sus costumbres, tiene sus procesos, tiene sus tiempos, y resulta que viene alguien, ¿sí? Alguien desconocido, totalmente desconocido. Nos genera cierta incertidumbre, cierta incomodidad, y bueno, en fin, ¿no? Lo mismo sucede con el cuerpo. El cuerpo, dentro de sí, tiene la aplicación o dentro de cada una de las funciones de los procesos vitales, tenemos microorganismos, tenemos virus, tenemos hongos, tenemos bacterias buenas que cumplen con la función que tienen que cumplir. Pero, por ejemplo, si un agente externo ingresa al cuerpo, allí es donde todo se descuadra totalmente. Y eso es lo que pasa con el COVID, por ejemplo. Tal cual me lo decía la microbiota. La microbiota es no el más claro ejemplo, sino el ejemplo más común que podemos encontrar de los procesos microbiológicos dentro del cuerpo. ¿Cuál es la función de la microbiota o cómo podría usted explicarme el tema de los microorganismos al hacer una función buena para el cuerpo, hablando de la microbiota, por ejemplo? ¿Alguien alguna vez ha escuchado, seguramente sí, de la flora bacteriana? Sí, esa pues nos ayuda para mantener el cuerpo o el organismo, el estómago, se podría decir alcalinizado. Perfecto. Perfecto, por ejemplo, vamos a ahondar, muchas gracias Jennifer, vamos a ahondar un poco más en cuanto a la flora bacteriana. La flora bacteriana no es más que un compendio de estructuras bacteriológicas, las cuales viven dentro del estómago, ¿sí? Ellas viven ahí, ahí se desarrollaron, ese ha sido su hábitat toda la vida. Usted sabe que el estómago es un organismo el cual por dentro está recubierto por una mucosa que ayuda a que las paredes como tal, el músculo el tejido del estómago no se vayan degradando por todos los alimentos que ingerimos, ¿verdad? Ahora,
¿Cuál es el proceso más o menos digestivo que se desarrolla acá? El alimento ingresa, la bebida ingresa por el tracto digestivo y cae hacia el estómago, que es lo que nos interesa en este punto. Cae y junto con los ácidos que también están dentro del estómago, las bacterias en este caso ayudan a degradar de forma mucho más rápida y mucho más funcional a aquellos, bueno, en realidad a todos los alimentos, pero en especial a aquellos que podrían cambiar el pH del estómago, ¿sí? Tal cual nos lo dice Jennifer. Ahora, ¿qué pasa si estas bacterias están totalmente destruidas de la flora bacteriana? ¿Cómo se siente usted? ¿O qué es lo que piensa que sucedería en este caso? ¿Qué pasa si No se podrían degradar los alimentos fácilmente. Exacto. Primero, los alimentos no se degradan fácilmente. Y como no se degradan fácilmente, ¿quién tiene que actuar ahí? El ácido gástrico. Si bien es cierto, tal cual como los microorganismos, el ácido gástrico es muy necesario para nuestro desarrollo. Cuando el ácido gástrico tiene que hacer mucho más trabajo del que debería, allí es donde todo se descuadra, ¿sí? Allí es donde nos sentimos mal del estómago, allí es donde las paredes, y lo que sucede es que las paredes de la mucosa que recubren al tejido del estómago se empiezan a degradar. Como si usted metiera carne en ácido. No sé si alguna vez han hecho eso, tal vez lo podríamos hacer. El problema es que no podríamos conseguir ácidos. Lo podríamos hacer con ácido acético, que es vinagre. Lo que ocurre es que se empieza a cocinar, ¿sí? Los tejidos se empiezan a cocinar y obviamente luego se empiezan a degradar. La flora bacteriana lo que ayuda es a neutralizar que la acción del ácido graso y que ésta se mantenga estable donde se tiene que mantener y no eleve sus capacidades ácidas, ¿sí? Eso es lo que podría pasar. Luego las paredes del estómago se empiezan a degradar y allí viene, por ejemplo, el tema de la gastritis, ¿sí? La gastritis hace referencia al término de la mucosa de las paredes del estómago y que el ácido se conecta directamente con la pared del tejido del estómago. De esa forma se desarrolla la gastritis. Por eso es que muchos de los productos, por ejemplo el yogurt en especial, dice con Lactobacillus GG. Ese Lactobacillus GG es una bacteria buena para el estómago, es la bacteria que hace que la flora bacteriana actúe y trabaje de forma funcional, ¿sí? Eso en cuanto a la flora bacteriana. Ahora, por ejemplo, internamente, por lo menos en el caso de las mujeres, dentro del útero y dentro del conducto vaginal, tenemos igual la presencia de muchas bacterias, pero bacterias buenas, ¿sí? Estas de igual manera ayudan a regular el pH del conducto y ayudan a que, por ejemplo, si ingresa una bacteria ajena, es como si desarrollaran una guerra, las bacterias buenas contra las bacterias malas. Muchas de las veces no ganan las buenas, es por eso que se crean las infecciones vaginales, es algo muy normal. Déjenme ver otra cosa que podríamos hablar en cuanto al tema de cuerpo, en cuanto al tema de ayuda de ser humano internamente. Bueno, en fin, ya irán apareciendo, claro, la mucosa también de las fosas nasales, los tractos respiratorios también son muy importantes en cuanto a la aplicación de microorganismos y bueno, en fin, ¿sí? Ya más adelante netamente sí vamos a aprender qué es una bacteria, qué es un virus, qué es un hongo, que son los 3 puntos en los cuales nos vamos a enfocar, ¿sí? Y bueno, eso. ¿Alguien tal vez alguna otra aplicación que se le ocurra en el momento? ¿No? Listo. Les voy a dar una aplicación que tal vez muchos no lo sepan, pero que sí. Los detergentes, los lavaplatos, los lavamanos, los jabones, los shampoos, en fin, ¿sí? Toda esa línea de aseo más bien y de limpieza también están desarrolladas por microorganismos. ¿Cómo es que se desarrolla esto? Los microorganismos tienen
muchos colaboradores, pongámosle así, como por ejemplo las enzimas. Si yo hablo de la enzima proteasa, hablando del detergente, la enzima proteasa me ayuda a desdoblar proteínas. Es decir, por ejemplo, si usted, no sé, por mala suerte en su ropa se le cayó alguna pinta de sangre. La proteasa, junto con las bacterias, obviamente con su coayudadora, nos ayudan a degradar esa sangre y que la prenda me quede limpia. O por ejemplo las lipasas. Las lipasas junto con ciertos microorganismos que ya vamos a aprender más adelante, me ayudan a degradar, ¿qué será? Aceites, ¿sí? O por ejemplo, déjenme ver, la lactasa me ayuda a eliminar manchas de cualquier estructura láctea y así sucesivamente tengo muchas enzimas que conjugan su función con los microorganismos que me ayudan a la degradación de ciertos productos en la ropa. Sí, tal vez usted no lo sabía, pero ya lo sabe, son muy importantes los microorganismos. Tal vez algún otro ejemplo que a usted se le ocurra. ¿No? Listo. Vamos con su primera tarea del día de hoy. A ver, la primera tarea para el día de hoy, el primer punto que ustedes van a colocar en su actividad del día de hoy va a ser el siguiente. Ustedes me van a investigar, déjenme ver cuántos. Que más adelante creo que no va a haber. Sí, 10. Ustedes me van a investigar. Profe, Dígame, yo Carlos. tengo uno. Dígame, Carlos. Dice el Streptococcus faecium. Esta bacteria alivia las infecciones de la cavidad nasal y ayuda al mantenimiento y control del sistema digestivo. Ok, perfecto. Justo lo que les decía antes, ¿no? Tenemos estructuras en el conducto nasal, las cuales, por ejemplo, hay microorganismos los cuales se arrastran desde el conducto digestivo, que en este caso sería el primero la boca, van arrastrando, van caminando y van haciendo su función en todo el caminito, ¿sí? Igual ocurre con los tractos nasales. Más bien, si lo ponemos de forma general, ocurre en todas las estructuras que tengamos en nuestro cuerpo, las cuales cuenten con algún tipo de mucosa, ¿sí? Ese es el ambiente perfecto para básicamente bacterias en especial, que es con lo que más contamos en el cuerpo humano. Ahora, con el tema del COVID, hay algo con lo que también contamos en el cuerpo que ya está innato y que, bueno, entre generación tras generación irá estando innato siempre, que son los virus. ¿Alguien sabe cómo funciona la vacuna contra el COVID? ¿O cuál es la función, cuál es la estructura, los procesos de la vacuna contra el COVID? ¿Por qué nos vacunamos? Ojo que digo, ¿por qué? No para qué, porque el para qué lo sabemos, ¿no? Para que si nos contagiamos, la enfermedad no sea muy fuerte, pero la pregunta es ¿por qué? ¿A qué me ayuda esa vacuna? Ayuda, no sé, a generar como que estos anticuerpos. Es como que simula el virus y hace que se generen estos anticuerpos para poder luego, bueno, actuar de una forma eficaz, que justamente por eso es que nos hacía tanto daño, porque no se tiene estos anticuerpos como tal. Perfecto, muchas gracias, Ken. Y aquí vamos a hablar un poquito de los famosos anticuerpos que hemos escuchado desde el día 1, me parece, de la generación del COVID o de la aparición mundial del COVID, ¿sí? ¿Cómo funciona una vacuna? La vacuna tiene una especie de trampita. Es como el gemelo bueno y el gemelo malo. Tal cual nos lo decía Kenny, lo que ocurre es lo siguiente. Sintéticamente o a nivel de laboratorio, lo que se hace es crear el gemelo bueno del gemelo malo que tenemos dentro de nosotros. Por ejemplo, yo sé que a mi cuerpo ingresó el virus, ¿sí? El SARS-CoV. Se introdujo el virus, ¿sí? A nivel de laboratorio, lo que se hace es aislar ese virus y ponerle estructuras más fuertes para que este sea el virus bueno, ¿sí? Entonces,
al virus malo, al tener el virus malo y el virus bueno, lo vamos a llamar así, ¿no? El virus malo y el virus bueno, particularidades semejantes, lo que ocurre es que el virus bueno, obviamente potencializado, las mismas particularidades, pero potencializados, ingresan al cuerpo y empieza una especie de lucha, tal cual le decía antes. Empiezan a luchar, a luchar, a luchar. Obviamente, si yo tengo un ejército de 100 personas contra un ejército de 100 personas, pero resulta que las otras 100 personas tienen armamento, tienen una educación en cuanto al proceso de guerra, tienen un mejor dirigente, pero sin embargo, los dos están dentro de la misma estructura. ¿Quién creen que gane? ¿El ejército de 100 que lo fue a hacer a como pudo o el ejército de 100 que ya sí tiene un entrenamiento previo? Que tiene entrenamiento. Ok, perfecto, ¿verdad? Es lo que ocurre. Yo lo que hago es introducir al cuerpo virus, los cuales ya tienen un potencial de guerra o un potencial de proceso. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a destruir a los virus que ingresaron acá de la nada. Por eso es que allí es donde se dice que al ingresar la vacuna al cuerpo, este genera anticuerpos. Los anticuerpos son las células las cuales ayudan a proteger al cuerpo de agentes ajenos o agentes externos a este. ¿Sí? Entonces, el virus se contraataca, se contrarresta con otro virus. Eso es lo único que ocurre con las vacunas. ¿Algo más? Otra aplicación que ahorita me estaba acordando es también en el tratamiento de aguas residuales. Yo recuerdo haber ido una vez a una planta de tratamiento, bueno, de la basura y todo eso. Todo el agua va a 2 piscinas diferentes, de ahí tratan con bacterias anaerobias y aerobias también para degradar todo lo que es la materia orgánica. Perfecto, punto importante, ¿no? Y aquí sí tengo un conocimiento más amplio. Ustedes saben que mi carrera es Ingeniería en Biotecnología Ambiental, entonces allí sí. Hace más o menos 2 años, no, 3 años. 3 años, por ejemplo, estaba encargada de un proyecto tal cual me lo dice Kenny, un proyecto de tratamiento de aguas industriales y residuales. Hay muchos procesos para hacer tratamientos, un montón de procesos, pueden existir un montón, pero cuando hablamos de la aplicación de microorganismos para el tratamiento de algún contaminante, puede ser aire, puede ser suelo, puede ser agua, en fin, el que sea, lo que se hace es colocar, obviamente, por ejemplo, a lo que me voy es que si yo quiero tratar aguas, me es muy difícil tratar aguas con virus. ¿Sí? Es algo que no se logra fácilmente. Pero, por ejemplo, tratar aguas con bacterias es algo muy sencillo. O bueno, no muy sencillo, sino más bien más correcto. ¿Sí? La designación del microorganismo al punto o a la función a la cual yo deseo aplicar es muy importante. Y tal cual me lo dice Kenny. En este caso, por ejemplo, se hizo un tratamiento por piscinas. Existen más tratamientos, pero el caso en el que Kenny nos está hablando es un tratamiento por piscinas. Lo que se hace es, obviamente, aglomerar el agua contaminada. Obviamente, hay que estudiar qué analitos tiene esa agua contaminantes. Puede tener mucho cloro, puede tener mucho hierro, puede tener mucho calcio. Analizar de qué función proviene el agua, puede provenir de una fuente natural, puede provenir de una industria, por ejemplo, alimenticia, de una industria de flores, en fin. Se hace el análisis también de la cantidad de oxígeno que presenta esta agua, y tal cual me lo decía Kenny. ¿Para qué? ¿Para qué yo necesito saber qué cantidad de oxígeno existe presente en este proceso? Aquí vamos a aprender 2 términos muy importantes que vamos a llevar a cabo cuando veamos bacterias en especial. El primero, aerobio, y el segundo, anaerobio. Yo hablo de un proceso aerobio cuando el microorganismo vive en un ambiente con oxígeno, ¿sí? Ojo con esto, aerobio, como el aire, ¿sí? Como nosotros. Cuando el microorganismo se desarrolla en un ambiente con oxígeno. Y anaerobio, ojo, anaerobio, designo a los microorganismos los cuales
viven en un ambiente sin oxígeno, ¿sí? Porque vamos a determinar acá qué tipo de microorganismos viven en tal temperatura, qué tipo de microorganismos en tal nivel de oxígeno, en tal nivel de pH, ¿sí? Todo eso lo vamos a analizar más adelante, no se preocupe. Allí se aplica obviamente bacterias aerobias o anaerobias según la necesidad del proceso. Si la estructura puede tener aire, la cual obviamente de donde allí vamos a sacar la parte de oxígeno, pues bueno, se aplican estructuras o bacterias aerobias. Pero si la estructura va a estar, por ejemplo, totalmente cerrada, vamos a aplicar allí estructuras anaerobias para que cada una pueda desarrollarse en el ambiente que le corresponde con el sustrato adecuado. ¿Sí? ¿Algo más tal vez? ¿No? Listo. Entonces, ahora sí va su primera actividad, por favor. Su primera actividad consiste en que usted va a investigar, ojo con esto, las investigaciones tienen que estar citadas. Las investigaciones tienen que tener bibliografía. Las investigaciones tienen que estar tomadas para mí. Ya recibimos operaciones unitarias en el anterior nivel, ¿verdad? En operaciones unitarias sí es mucho más complicado el buscar información actual, por ejemplo, del 2020, o libros que estén desde el 2015, incluso es bastante complicado. Entonces, por eso es que allí yo no les exigí tanto en el tema de que la investigación tiene que ser de temas actuales, pero la microbiología es un tema que ustedes sí lo van a investigar muy actual. Tu fuente bibliográfica deberá estar mínimo señalada desde un 2016, ¿sí? Mínimo, o sea, 2015 no me sirve, 2014 no me sirven, los 2000 no me sirven, pero que usted me venga con una fuente del 1910, imposible, no me sirve. ¿Por qué? Porque de microbiología sí hay mucha información, mucho más actual, incluso de este año existe información. Así que usted tranquilamente puede encontrar esa información. Entonces, las citas irán desde el 2016 hasta el 2022, obviamente. La bibliografía tiene que ir, obviamente, en acorde a las citas. ¿Qué más? Obviamente tienen que trabajar en normas APA. Y eso es todo. ¿Sí? Como vamos a hacer más un trabajo de investigación, igual tranquilamente lo pueden hacer en Word. Ya saben que si son ejercicios, nada de Word, sino todo a mano. Bueno, entonces les decía, ¿en qué consiste su actividad de esta semana? La actividad de esta semana, que ya mismo es hora para que la empiecen, consiste en lo siguiente. Me van a buscar 10 aplicaciones positivas, porque les van a salir un montón de aplicaciones, por ejemplo, en medicina les van a salir, por ejemplo, el penicillium, que es un hongo, se utiliza para la extracción de la penicilina. Ahí ya les doy una. Y más las que hemos venido hablando en esta clase. Pero quiero las positivas. Quiero aplicaciones positivas de microorganismos en la vida diaria. Les voy diciendo por ahí, por ejemplo, si ya me habla en la parte alimenticia, tal vez solo póngame 2. Me invento el yogur y el pan. ¿Sí? Buenos días, Manuela. Buenos días, Manuel. Lo que pasa es que ahorita me encuentro trabajando, por eso no estoy presente. Ah, ella es la semana que le toca trabajar. Listo, no se preocupen, Manuel. Solo escuchen la tarea, ¿sí? Para que la tenga presente. Y sí, ya no hay ningún problema. Yo le tomo lista de una vez. Buscar 10 aplicaciones positivas donde yo utilizo microorganismos para desarrollar un producto. ¿Sí? Repito, 10 aplicaciones positivas donde yo utilizo un microorganismo para desarrollar un producto. Pero le decía, si ya me habla del campo alimenticio, tal vez 2, no más. Porque luego ya me imagino que me van a poner la cerveza, el pan, el yogur, la leche, en fin, ya voy 4. Pero no estoy abarcando los demás campos. Lo que necesito es que me abarquen todos los campos, ¿sí? Obviamente me va a decir el producto, el campo al que pertenece. Por ejemplo, me dice aplicación en el campo alimenticio, 2 puntos, pan, y me va a desarrollar qué microorganismo utilizo para la fabricación del pan, ¿sí?
O me dice, el ejemplo que le decía antes. Bueno, vamos con uno de tratamientos. Remediación ambiental, tratamiento de aguas. Y me pone usted Lecherichia coli, se utiliza tal. ¿Sí? Lecherichia coli, perdón, no, Lecherichia coli es para un análisis de laboratorio. Déjeme ver cuál se utiliza para el tratamiento de aguas. Bueno, en este momento no recuerdo. Se utilizan algas también para el tratamiento de aguas. Algas. Las algas rojas, por ejemplo. Las algas rojas para el tratamiento de aguas. ¿Sí? Así, necesito que usted me ponga en esa estructura todos los procesos. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Tal vez puede ser. Y de una vez me voy a tomarles asistencia. Les tengo que matricular en el aula virtual. Bueno, mientras ustedes hacen la actividad, yo les matriculo en el aula virtual para que puedan subir las tareas y activo la tarea. Bueno, tal vez más luego esté todo, estén matriculados y esté la actividad ya generada para el aula virtual semana 1, que el aula virtual ya está hecha en realidad. Solo me falta matricularles para que ustedes puedan visualizar el proceso. De igual manera está subido el libro con el cual vamos a trabajar en este nivel. Así que échale un ojito de una vez, por favor. Asistencia, aquí está. A ver, veamos. Alimentos, mayo, jornada intensiva, paralelo B, semestre tercero, asignatura microbiología. A ver, me contesta por favor, ¿sí? Malas noticias. No sé por qué no se genera la lista. Hoy es, no. Es que hoy es 16. Sí. No puedo. Lo que pasa con el sistema, no me deja abrir la lista, no me deja abrir su lista. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a tomar una captura de pantalla a todos los que están. Para luego yo, ahorita que me voy al instituto, poder preguntar qué es lo que pasa. Listo, ahí está. A ver, estamos 13. Sí. Listo, entonces, bueno, eso. Pueden ya, por favor, comenzar con su actividad. Me voy a desconectar 2 minutos, pero me voy a conectar otra vez desde el celular, ¿sí? Así que no se vayan a salir. Recuerden que usted se puede salir únicamente a las 10. Ay, se me está pasando darles mi número de teléfono porque a veces nunca me escriben 099-2987-810. A veces no me llaman por acá por Zoom, sino que prefieren, generalmente siempre todos prefieren escribirme por WhatsApp, no sé por qué. Pero ahí les dejo el número de teléfono de una vez. Si es que en este momento necesitan alguna pregunta, alguna duda y no la quieren hacer por Zoom, ¿sí? ¿Quién es el presidente del curso? ¿Presidente del curso? ¿No hay? Cristian Alba. Cristian, ¿dónde está? Cristian, mi querido Cristian, le voy a encargar que ahorita mismo me haga
Y todos, no sé si le mandan el número a Cristian, pero me haga un grupo de microbiología. ¿Sí? Cristian, ¿me escuchó? Sí, licencia, sí, lo escuché. Ya, ahorita trabajemos en eso, por favor. Mientras los demás, bueno, y usted también trabaje en el taller que tienen que hacer el día de hoy, ¿sí? Ya, me voy a salir 2 minutos. Ya vuelvo. Le voy a dejar a usted mismo como anfitrión, Cristian.